Si tú te devuelves y piensas en ese niño que tenía 8 años, 9 años y que tenía sueños, ideas, cosas por hacer, ¿qué le dirías a ese niño? Cuando tengo 16, mi papá se muere. En 2 años, después de la muerte de mi papá, nosotros estábamos totalmente arruinados. Espacio para el sufrimiento no había. Había ilusión, había sueños, había disciplina. Yo tuve ya un trabajo ejecutivo a los 23 años. Entro ahí y pues fue una cosa muy bendecida porque yo entré a los 23 años a ser el director y a los 36 me nombraron presidente de la compañía. Tu fase de emprendimiento empezó a los 47 años. Absolutamente. No teníamos carro, yo vendí el carro porque el carro era el de almacenar. O sea, era un todo o nada. Primero la fe. Es que creer es tan importante. Si soy capaz y si no soy capaz, por lo menos me queda mi conciencia tranquila que lo intenté. Bienvenidos a El Primer Paso. En todos nuestros episodios encontrarás inspiración y herramientas prácticas para lanzarte a hacer lo que sueñas. Bueno, Omar, bienvenido a El Primer Paso. La verdad que para mí es un gran placer tenerte acá. Gracias, Santiago. Para mí un honor estar contigo. Bueno, pues la verdad tenía ya hace varias semanas la intención de que vinieras porque tu historia a mí personalmente me parece súper inspiradora y muy única también. Entonces yo creo que eso va a ser también inspiradora para la audiencia que tenemos y que van a ver este episodio que estoy seguro que va a ser súper fascinante. Yo siempre empiezo el episodio y la conversación devolviéndonos a la infancia del invitado, en este caso a tu infancia. Y me gusta preguntar, si tú te devuelves y piensas en ese niño que tenía 8 años, 9 años y que tenía sueños, ideas, cosas por hacer, y te ves hoy con todo lo que has conseguido y todo lo que has vivido, ¿qué le dirías a ese niño? Pues mira, Santiago, gracias. Quisiera comentar, nosotros, yo nací pues en una familia de clase media, una familia donde mi papá era empresario, era un empresario que trabajaba en el mundo de los seguros, tenía su propia firma. Ya. 9 hermanos, Mm. yo el segundo de ellos. Y pues también quiero contar que cuando tengo 16, mi papá se muere. Ya, O sea que ahora cuento un poco la historia. claro. Nosotros, pues cuando éramos 9, eso era una familia que iba de un lado para otro. Yo era tal vez el más callado, el más juicioso. eh, yo creo que mis hermanos pensaban que yo era como bobo. Porque, porque es que mis hermanos eran unas cabras, todos eran unas cabras, la mayoría pues. Y yo era calmado, yo era ubicado y tal. Y el despertar me tocó con los años, entonces, pero yo creo que era parte como muy observador. Yo hoy pienso que era muy observador, analizaba, pero era callado, era tímido. Mis hermanos súper locuaces y súper... eh, y el recuerdo es un recuerdo muy bonito, pero es un recuerdo que en esos años se difumina un poco, que empieza a hacerse más preciso en los años posteriores. Eso era muy típico de las familias en Colombia, tener un montón de hijos, pero no, digamos que no tan típico que a ti más o menos te tocó ayudar a terminar de criar a los últimos, pues porque se murió muy joven tu papá. Claro, y cuando una persona que es su propio negocio, porque los aseguradores, los brokers de seguros es eso, nosotros, la plata que dejó mi mamá además tuvo más embarazos, o sea, 9 hijos, pero en los 17, porque mi hermano mayor tenía 17 cuando mi papá se murió, en los 18 años de matrimonio, ella duró embarazada, yo creo que 10, 12, Claro. siempre era con niñitos Todo el tiempo. y nunca sabía de dónde venía la plata, porque mi papá dejaba la plata en esa época, Ya. ni siquiera había supermercados, entonces era la tienda de la esquina donde se compraba el mercado del día. Y entonces en 2 años, después de la muerte de mi papá, nosotros estábamos totalmente arruinados. Totalmente, o sea, pasamos de tener pues todo, teníamos todo. No nos sobraba nada, pero teníamos todo, a no tener nada. Y mi hermano mayor, que se llama Oscar, y yo, tuvimos que logramos entrar a la universidad, pero entrar de noche, Mm. trabajando de día para pagarnos la universidad
y para pagarles el estudio a todos mis hermanos, que eran 7 después de mí, y mi mamá, que fue una heroína y una santa también, buscó una actividad para que entre ella, mi hermano y yo, hiciéramos el trabajo para todos los demás. Luego el cuarto de mis hermanos, Henry, también entró a trabajar y entre todos sacamos la familia adelante y salió, gracias a Dios, muy bien. Increíble. ¿Y en qué trabajaban? ¿Qué hacían para ganar esos primeros sueldos? Sí, entonces, lo primero que yo hice, o sea, pues yo empecé a trabajar a los 18 años como profesor en un colegio. Mm, Mi hermano trabajaba en los ferrocarriles nacionales en ese momento. Mi mamá entró a estudiar inglés y hacía trabajos en inglés, mi mamá. Y con todo eso lográbamos tener, pero es que logramos vivir una pobreza que difícilmente alguien ha vivido. Nosotros la vivimos porque tuvimos pobreza, unos 3 o 4 años de una pobreza muy grande, pero muy formadora, porque esa adversidad a tan corta edad, cuando uno tiene 19 años y no tiene nada, y 20 y no tiene nada, eh, esa es una formación. Lo que sí nunca perdimos fue ni los sueños ni la alegría. Y otra cosa que también que fue un efecto fortalecedor muy grande, mi mamá era una mujer de una fe en Dios ilimitada. O sea, sabíamos que teníamos para comer esa semana y de pronto no la siguiente, pero no perdimos la fe y nosotros heredamos esa fe de ella. ya. Entonces era alegría, entusiasmo, sueños y fe. Y eso nos sacó adelante. Tengo varias preguntas ahí. La primera es, ¿cómo se hace para mantener esa alegría y esos sueños cuando uno en el día a día pues está sufriendo? Sí, sufrir es una palabra que yo no sé si sería la adecuada para nuestro caso. Porque yo me levantaba a las 6 de la mañana, salía a trabajar a las 7, salía a trabajar a las 6:30, entraba a mi primer trabajo a las 7, terminaba a la 1 ese primer trabajo, comía algo y entraba al segundo trabajo a las 2 de la tarde y terminaba a las 5:30. Llegaba a la universidad, nosotros estudiamos en la noche en la Tadeo, llegábamos a la Tadeo a las 6, estudiábamos hasta las 9:30 de la noche, llegábamos a la casa a las 10, a veces a llevar la comida para que comiéramos juntos todos, y espacio para el sufrimiento no había. Había ilusión Ya. porque había dos trabajos muy modestos, con pocos ingresos, pero había ilusión, había sueños, había disciplina y había eso que era llegarnos a contar historias, porque cada historia uno a los 19 años, y yo me puse la corbata desde esa edad para verme mayor. Entonces eran historias que llegaba uno a contar. Entonces, adversidad sí, sufrimiento no. Qué buena forma de verlo. Y no lo había pensado yo así. De estar haciendo tanto, no te dabas el tiempo de como de sufrirlo, de pensar Exactamente, en el sufrimiento. exactamente. Para volvernos un poquito para entender más, cuando tu papá se muere, él no tenía socios, no tenía nadie que se hiciera cargo del negocio. Nadie. Y nadie se pudo hacer cargo. Él manejaba los seguros, manejaba, tenía bastante éxito, como pues lo oíamos y luego lo entendimos, porque él manejaba los seguros de una de las empresas más importantes que había en ese momento en el país, que era la Flota Mercante Gran Colombiana. Entonces tenía un buen flujo de caja, Sí, de ingresos, pero el negocio era él. Y claro. nosotros estábamos en el colegio, o sea, yo estaba terminando sexto de bachillerato, o sea, no sabíamos qué hacíamos. Si bien íbamos a la oficina, yo iba mucho a la oficina con mi papá, él me llevaba mucho. Eh, Porque además él empezó a tener como un problema de respiración, y entonces decidió contratar un chofer, y el chofer era yo, que tenía 15 años. Desde los 15 y 16 le manejé. Ya. Entonces yo salía del colegio a manejarle a él y nos veníamos juntos, entonces yo veía lo que él hacía, pero es que a los 15 años, un niño viendo al papá además, viéndolo y admirándolo y Claro, adorándolo, entonces era totalmente. como estar por eso era que yo era callado. Yo solo miraba y observaba, pero entonces nadie sabía lo que hacía. Esas pólizas de seguros las cogió seguramente alguien, Sí, la oficina se cerró y los ingresos pasaron de 100 a 0. cero. Mi mamá
quedó con una pensión absolutamente modesta y ese era todo el ingreso de la familia. Impresionante. Y los pocos ahorros que había. Claro. Hoy me voy a adelantar bastante, pero me gustaría para conectarlo con eso y es, ¿tú hiciste algo diferente a tu papá para que si de pronto te hubiera pasado una situación similar, tus hijos no quedaran como en esa misma situación de total como incertidumbre? Totalmente eh, de acuerdo, Santiago. Pues claro, uno pierde al papá que es y como todo, o sea, es como si le quitan a uno el piso y queda uno en el aire. Totalmente. Yo creo que eso también fue una grandísima enseñanza. Si mi papá hubiera vivido, yo hubiera sido médico. Porque en las conversaciones, como él se sentía mal y yo lo quería, lo adoraba, yo le decía que yo quería estudiar medicina. Ya. Entonces mi vida hubiera sido otra. Eh, y efectivamente, la vida desde el comienzo empezó con una estructura mental, una estructura de visión de largo plazo, en pequeño al principio, luego un poco más grande, pero siempre buscando cómo no generar esos, eh, esos dolores eh, en las personas que dependen de uno y en las que pueden llegar a depender, porque pues ya empieza uno a hablar de una comunidad mayor, de Mm. empleados y otras cosas. Y efectivamente, Santiago, yo creo que ahí hay algo que no es que sea consciente, de pronto en el Mm. inconsciente es, no puedo repetir el dolor que me causó la muerte de mi papá. Totalmente. Yo pues me identifico bastante con esa situación y yo siento que a uno le deja unos, y tú lo describiste de una manera que yo nunca había podido, pero unos aprendizajes inconscientes que los llevan a uno a tomar decisiones en la vida y riesgos y decisiones que tal vez de otra manera pues no hubiera pasado. Y entre la mala suerte pues llega algo de buena suerte, ¿no? Y es tu historia. Sí, de acuerdo. ¿Y lo tuya fue a qué edad? 12, 12. 12. Yo cuatro más. Claro que la mía pues no quedé en la situación de Gracias a Dios porque... desafortunada Sí, económica de ustedes. pero el dolor igual. Ah, el dolor sí es sin duda. Sí. Después, tú entraste, digamos, a la universidad, te graduaste y ahí, ¿qué hiciste? Bueno, entonces ya yo graduado de la universidad, me gradué a los 23 e increíblemente pues también maduré un poco, como se decía antes, maduré biche. Claro, Entonces empecé a desarrollar unas relaciones y demás y entré a los 23 años a trabajar al Banco de Colombia. ya. El Banco de Colombia en ese momento era el eje de un grupo financiero que se llamaba el Grupo Gran Colombiano, que lo comandaba el doctor Jaime Miquelsen Uribe. Y yo entro allá sin palancas, sin nada, y me asignaron de una vez a almacenar, que era la almacenadora del Banco de Colombia, y me nombraron, porque como yo estudié Relaciones Internacionales, me nombraron en el área de comercio internacional de almacenar, como director. O sea, yo tuve ya un trabajo ejecutivo a los 23 años, eh, por eso yo usaba corbata y tenía bigote, me dejé bigote para parecer mayor, porque es que pues, Claro, los señores eran... totalmente. Y entro ahí eh, y pues fue una cosa muy bendecida porque yo entré a los 23 años a ser el director y a los 36 me nombraron presidente de la compañía. Súper joven. Sí, sí, fue realmente una carrera bonita porque comencé como director de comercio exterior, de comercio internacional. Me mandaron de gerente a Cartagena, un encargo, 6 meses. Luego me fui de gerente en Medellín, que fue una bendición haber vivido en Medellín. ¿Ah, sí? ¿Por No, qué? una bendición total. Y te la cuento por esto, porque es que yo llegué a vivir a Medellín a los 20. Yo tenía, esto fue año 84, yo tenía 29 años, 28 años cuando llegué. Y pues un rolo en Medellín, en el año 84, pues era una cosa totalmente extraña. Sí, Totalmente extraña. Entonces ahí me tocó empezar a revolcar mis antecedentes antioqueños, o sea, porque nosotros tuvimos familia que entró por Santa Fe, Antioquia y demás, y mi papá era Santander y tal, pero empecé a revivir eso y empecé a generar unas relaciones espectaculares que luego cuando la empresa Almacenar y el Banco de Colombia
es comprada por el sindicato antioqueño, Sí, por el BIC, pues yo me encontré con unas relaciones y unas raíces con Antioquia que llevo en mi corazón. Hoy yo diría que no sé si la mitad de mis grandes amigos de vida, de mis relaciones, son antioqueños. ya. Y a quienes adoro, quienes respeto, y de donde aprendí. Yo aprendí a trabajar en Antioquia. Yo Ya, realmente allá aprendí, porque siendo muy joven, pues allá estaban los grandes patriarcas del país totalmente. y entonces eso me marcó y fue una historia extraordinaria. Luego me vine de gerente de Medellín a gerente de Bogotá, me nombraron vicepresidente cuando tenía 32 años y a los 36 mi jefe, que se llamaba Bernardo Borrero, se jubilaba. Don Bernardo Borrero me recibió, yo nunca le pude decir Bernardo. Don Bernardo me recibió a los 23 y a los 36 me entregó la presidencia, después de yo hacer este recorrido. Entonces fue una cosa absolutamente bendecida. Yo sé, digamos, la importancia y tu gran habilidad de desarrollar relaciones. Y viniendo de no tener, digamos, mayores contactos, pues, ni una herencia gigante en la que uno, digamos, dice, la gente se puede acercar, ¿cómo se desarrollan esa red de relaciones tan impresionante que tú has logrado desde tan joven y sin tener nada que te hiciera supremamente especial? Pues Santiago, nunca me han hecho esa pregunta, pero voy a tratar de contestarla de la siguiente manera. Yo creo que lo primero es desde el respeto por las personas. Ahí yo creo que se basa muy buena parte. Y la segunda es la construcción de confianza. ¿Cómo construir confianza? Mm, Yo creo que en un mundo donde hoy nadie confía en nadie, total. es que, o sea, tú ya te enteras que nadie confía en nadie. Estas encuestas que hacen gente como el barómetro Edelman de reputación y demás, ¿en qué confía la gente? La gente hoy confía en sus redes de WhatsApp, en la gente Mm, cercana, en sus redes de WhatsApp, en su jefe, en sus compañeros de oficina, en la familia y nada más. Entonces, yo creo que esa construcción de confianza es tal vez el eje de todo. ¿Cómo hacerla? ¿Cómo hacerla? Primero, siendo transparente. En eso un poquito, sin que sea deliberado, pero vivir como ese espíritu cristiano de no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. ya, O sea, no pasarse uno las líneas no irrespetar, no abusar, cumplir. Eso me parece que es lo primero. Lo segundo, hay una cosa que es impresionante y que se ha perdido también, y se llama la escucha empática. mm, Poder escuchar. Es que la gente necesita ser escuchada. Y resulta que todo lo que necesitamos es contar nuestras historias y las de los demás nos resbalan. Y lo otro es que sí, estamos capturados por una pantalla que no nos da tiempo y que se pierde esa grandísima oportunidad de compartir con una persona, de escucharla, de oírla, de poder recordar cuando cumple años, poder mm, recordar que tuvo una cita al médico, que su mamá está pasando. Eso genera una cercanía impresionante. Y luego, y luego, pues compartir. Luego compartir, luego siempre pensar que aquí estamos de paso. mm, Estamos administrando cosas que no son nuestras. Yo no fui heredero, no heredé. Y yo pues lo que tengo lo he recibido de Dios, de la vida, de oportunidades, pero yo creo que esa generación de oportunidades para otros es algo que acerca extraordinariamente. Y así sea solo oportunidades de generación de ideas, de sueños, de capital intelectual. A totalmente. veces dar, o sea, ese tema de dar más que esperar recibir, pero dar es una sonrisa, dar es una idea, dar es un abrazo. De acuerdo. Eso yo creo que es lo que podría como responder tu pregunta, Me encanta Santiago. la respuesta porque además, si uno se fija detenidamente todo lo que dijiste, la gran mayoría de personas lo pueden hacer. No importa el nivel, digamos, en el que estén ni la edad que tengan,
eso, cualquier persona podría hacer lo que tú acabas de decir, el 100% de las cosas que acabas de decir. 100% es básico, es elemental. Después, cuando ya eras presidente de Almacenar, ¿qué siguió pasando, digamos, con tu carrera? Yo me la sé, pero quiero que todo el mundo la sepa porque a mí me parece muy inspiradora. Sí, bueno, entonces coincide el nombramiento en el año 92 con que el presidente Gaviria entra en un proceso que se llama la apertura económica. Y la apertura económica consistió básicamente en que antes los sectores del país eran protegidos, especialmente la agricultura y otros, y dijo, no más, o sea, quitaron aranceles. Hoy los aranceles, el presidente Trump los puso de moda, entonces sabemos que es un impuesto por importar, y este país quitó todos los impuestos. Entonces, la empresa en la que yo trabajaba, que se llamaba Almacenar, era una empresa dedicada al manejo de cosechas. Eh, y entonces el banco le prestaba la plata a los agricultores, Almacenar le recibía las cosechas, Ya. se las guardaba y en la medida en que ellos iban pagando, se las entregaba. Entonces las bodegas éramos como unas cajas fuertes de mercancías para guardarle los préstamos que el banco les hacía a las compañías. Ah, esa era como la garantía. Era la garantía, Ya, exactamente. La garantía era la misma prenda, de hecho se llamaban bonos de prenda. ya. Era la garantía, era la misma el mismo producto agrícola. Mm, Entonces eran arroz, era sorgo, era soya, era algodón. Las cosechas de algodón que había dos cosechas en el año, una en el norte del país, y eso eran mares de algodón en la costa, en el Cesar, en la Guajira, en el Tolima, en el Huila, que era la cosecha sur, la cosecha del segundo semestre, eran, uno iba y las plantaciones de algodón era una preciosidad. Trigo se sembraba cebada, se sembraba todo, y eso en unos años pasó casi que de 100 a 0. De hecho, pues aquí yo creo que hoy Colombia, pues sus grandes cultivos son el café, la caña de azúcar, el azúcar, y ahora palma. claro. Y un poquito más que eso. En esa época éramos una medio, no potencia agrícola, pero era un país que se autoabastecía. Entonces yo me enfrento a que los ingresos de almacenar iban a poder pasar pues también y le puedo dar el giro a la compañía y esa compañía la convertimos en los años en el primer operador logístico de Colombia, en la compañía número uno, el referente. Entonces yo me metí en logística, empecé a viajar, empecé a aprender y a uno de mis jefes que me dice, pues yo tenía un bono por los resultados, y entonces me dice mi jefe, oiga Omar, el bono de este año, yo le digo, ¿por qué? Yo se lo cambio por educación, deme educación, Mm, deme educación. Entonces, claro, yo, ¿cómo así? ¿cómo así? Pero ¿cómo así? Yo quiero hacer un máster, quiero estudiar logística, porque yo no sé. Claro. Y efectivamente, entré a estudiar en Georgia Tech, que esa es una historia buenísima porque yo no hablaba inglés, yo chapuceaba inglés. Y yo tenía que presentar el TOEFL para que me aceptaran en la universidad. Claro. Y entonces yo andaba con en esa época eran grabadoras, con cassettes y esto, y estudié de día, estudié de noche, me metí a un instituto y todo eso para poder pasar el examen del TOEFL para irme a estudiar. Lo pasé y estuve en un executive master que era yendo y viniendo 2 años en Atlanta, en el campus de Georgia Tech. Había 3 residencias al año cada 2 meses y el resto era itinerante por Asia, por Europa y demás. Y ahí aprendí, y ahí aprendí, y entonces el giro completo de la compañía se volvió una compañía pues muy exitosa, gracias a Dios muy exitosa. Y luego pues ya te contaré pues que yo creo que tú lo sabes, que al final del día, cuando el sindicato antioqueño se compra el Banco de Colombia, mi jefe, que era Jorge Londoño, después de unos años me dijo, Omar, vamos a vender Almacenar. Y a mí se me ocurrió si yo podía armar un grupo para comprarla. Y Dios es grande y tal vez creo que es el único management buyout que ha habido en el sector Sí, financiero en Colombia, pues lo organicé yo y eso divide mi vida en dos, empresarialmente. totalmente. Y me gustaría, ya vamos a entrar a ese punto, pero para terminar, digamos, el camino por almacenar siendo trabajador de la empresa y no el dueño.
Tú entraste obviamente muy joven, me imagino que no era tu pasión la logística, ni el almacenamiento, ni nada por el estilo y de pronto no tenías mucho conocimiento. ¿Cómo se hace para que uno sobresalir en esa industria nueva en la que está y que tal vez ni siquiera uno mismo escogió, pero que se puede llegar a convertir en algo bastante importante y hasta de pronto en una pasión también en el futuro? Totalmente de acuerdo, y es que era el negocio menos sexy del banco. El banco, es que un banco es súper sexy, Claro, y la fiducia es sexy, y el leasing es sexy, total. y la banca de inversión es sexy. Los de almacenar éramos bodegueros y choferes. Y entonces uno decía, pues estos son los bodegueros, y así nos decían, éramos bodegueros. De acuerdo. Efectivamente, pero siempre tuve, y hay una pequeña historia que es de dos obreros, y están los dos trabajando en la pared, entonces le dicen, ¿usted qué está haciendo? Y le dice, pues construyendo esta pared. ¿Y usted qué está haciendo? Construyendo una catedral. Sí. Entonces, es el mismo trabajo y es la misma visión. Yo siempre pensé en construir catedrales. Mm. ¿Sabes de dónde viene eso? No, 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 tú, yo tampoco no sé. no sé, pero también me pasa. Sí, sí. Innato. ¿Cierto? De acuerdo, uno Sí. tiene las mismas horas, va a dedicar el mismo esfuerzo, puede dedicarlo a algo gigante o a algo chiquito y se va a demorar lo mismo. Exactamente, se gastan las mismas neuronas, pero es una actitud, es una visión. Es el orgullo de saber esto, Santiago. Siempre lo he pensado así. En el origen del hombre, nosotros los católicos, entonces Dios le crea a Adán y a Eva y ellos pues se hacen expulsar del paraíso terrenal. Ujú. Y el Señor les dice, en castigo ganarás el pan con el sudor de tu frente. Mm. En castigo. Sí, O sea, porque ellos lo tenían claro. todo allá en el paraíso terrenal y por haberla embarrado, castigados, se iba el hombre a ganar el Trabajar. pan, a trabajar. Y ese que fue el castigo original, hoy es la gran bendición. Sí. El trabajo es sí, una de las más grandes bendiciones que tenemos los seres humanos. Y siempre lo concebí así. Ya. Entonces, pues, si yo tengo el privilegio de tener un trabajo, pues, el trabajo, pues, pero yo puedo construir la pared o ser presidente, a mí me da igual, pero es mi trabajo, es lo que me genera oportunidades para mí, para otros y demás. Entonces, cuando tú lo enfocas así, y no, pues, es que me toca, es que Mm. hay gente que, no, pues que me toca hacer esto. Entonces es una concepción mental. Pudo haber influido que tú empezaste a trabajar muy joven, pues por necesidad. Totalmente, totalmente. Es que era la necesidad de sobrevivir y de que sobrevivieran. Mi hermana chiquita tenía 2 años. Dos. Sí, sí. Bebé. Entonces no era una opción, De acuerdo. no era una elección, que había una necesidad. La necesidad es importante. ¿Sí? Sí, la necesidad. Hay uno de un quote chéverísimo de un libro que se llama The Startup Nation, que es Necessity as adversity breed innovation. Sí, La necesidad y la adversidad son las que generan la innovación, pero es la necesidad de acuerdo. y la adversidad. Y yo tuve las dos. De acuerdo. Después, ¿de dónde salieron la idea y las ganas y, digamos la intención de tu comprar almacenar? Bueno, esa es una historia que además ya la he contado algunas veces. Entonces imagínate que a mí me tocó. Yo entré al banco a almacenar cuando la empresa era del doctor Mikkelsen. Se la quitan al doctor Mikkelsen, la nacionalizan y el gobierno nacionaliza entonces yo entré y cambiaron de patrón rápido. Para los que no saben de pronto, porque eso, digamos, es una historia de hace ya varios años, ¿por qué los nacionalizaron las compañías? Sí, es una historia larguísima que está escrita y documentada. El gobierno del presidente Betancourt que encontró algunas irregularidades, parece que serias. Yo no, yo estaba trabajando en esa organización y no, ni me he interesado mucho si bien lo conozco, en no emitir juicios en eso, Ya. pero encontró irregularidades y le retiró la propiedad al doctor Mikkelsen y el gobierno se queda
con esta organización. Entonces yo paso de estar trabajando en el Grupo Colombiano a un banco nacionalizado. Ya. Luego ese banco nacionalizado se lo venden a la familia Gilinski. Y yo trabajo con los Gilinski 4 años, que fueron unos años que me fue extraordinariamente bien. Fueron muy generosos conmigo, Jaime y su papá, don Isaac y todo ese equipo. Y no me echaron, ¿cierto? Porque es que Sí. luego el BIC, el sindicato antioqueño, compra el Banco de Colombia y yo dije, ahora sí me van a echar. Y tampoco me echaron. Mi jefe, Jorge Londoño, a quien respeto, quiero, admiro y somos bastante cercanos aún hoy, trabajamos de hecho en cosas juntos, y su vicepresidente ejecutivo Federico Ochoa, que mi amigo, mi socio y de todo, tampoco me echaron. Entonces me quedé 8 años con el sindicato antioqueño. Cuando ellos deciden vender almacenar, yo dije, no, pues ahora ¿quién lo va a comprar? Ahora sí me van a echar. Ahora sí, Ya, sí. ya ve para dónde va Ahora, eso. ahora me van a echar, me van a echar. Tanta suerte no se puede. No se puede, es imposible. Es imposible porque pues pasar del uno al otro, al otro, al otro, y además echaban a todos. Claro. Todos los presidentes de las filiales los echaban los vicepresidentes del banco. Y yo decía, sí, uno como, uy, que no me toquen, pero también estaba en la compañía menos sexy, ¿no? También era el. Ya. Y entonces yo estaba estudiando en Georgia Tech y estaba en el aeropuerto de Atlanta, más aburrido. Yo pues pensando, no, otra vez ya armaron el cuarto de datos, yo tenía que hacer las presentaciones a los potenciales compradores. Además. Llegaron unos potenciales compradores, yo decía, bueno, yo para el sindicato antioqueño me siento feliz. Pero de pronto entraron los compradores, yo decía, "Ni esto cómo va a ser?". Y en ese aeropuerto yo salí, cogí el avión, vine haciendo como numeritos ahí y llegué a mi casa y y le dije a María Lourdes, mi esposa, le digo, óyeme, ¿tú qué opinarías si yo le pido permiso al presidente del banco para armar un grupo y comprar almacenar? Mi esposa que me ha acompañado en todo me dice, obvio. Ah, Y yo buenísimo. pensé que me iba a decir que no. Yo obviamente. Claro, usted está loco. Ya. Y ahí arrancó la historia. Arrancó por ahí, yo dije, si soy capaz, y si no soy capaz, por lo menos me queda mi conciencia tranquila que lo intenté. Totalmente. Punto. Y arranqué. ¿Cuántos años tenías? Esto fue año 2003, o sea, yo tenía 47 años, 46 años cuando inició. Voy a decir algo que de pronto no es tan preciso, pero tu fase de emprendimiento empezó a los 47 años. Absolutamente, absolutamente. O sea, yo fui un funcionario, un buen funcionario, porque por eso fue que no me echaron, yo creo. Total, ¿Sí, no, cierto? sin duda. Yo tuve que haber sido Sin buen duda. funcionario, enamorado de mi trabajo, eh, amplié la base del trabajo, creé la Asociación Colombiana de Logística, creé la Feria de Logística de Colombia, fui presidente de la Asociación Latinoamericana de Logística. O sea, estaba enamorado realmente del sector logístico y estaba feliz. Y ya me hubiera querido jubilar yo ahí trabajando en una filial del banco. Ya tenía incluso visto un pedacito de tierra ahí en Río Negro, en Antioquia, en Llano Grande, para tener finca allá. Yo tengo finca en Gachancipa, yo decía, una finca acá, otra allá, qué delicia. Y ya. Y ya, y yo con esto me fui. Sí. Me fui. No, 47 años yo pensando en la jubilación. ¿Qué tal? No, y no se me dio. Bueno, pero mejor, ¿o no? Pues bueno, sí, claro. Pero claro. me encanta algo que acabas de decir, y es que efectivamente el sector logístico sí se volvió tu pasión. Y no era, es que eso es importante. Cero. Que no necesariamente uno sabe cuál es su pasión, pero se va Exactamente. construyendo a medida que van pasando los años y tú te vas enfrentando a trabajos y a situaciones que te llevan por un camino. Eso, eso para mí siempre me gusta recalcarlo cuando son así los casos, porque muchas personas, no sé tú qué opinas, pero piensan que uno nació con una pasión y el que no nació con pasión está jodido. Exactamente, bueno, pues es que Mozart a los 5 años tocaba piano, 4 años empezó a componer. Messi, yo creo que a los 3 años jugaba Sí, fútbol. sí, sí, sí. Esos son unos talentos innatos que son, pero es que los demás, la vida nos va llevando por caminos que son impredecibles. Y lo importante es también disfrutar el camino. Entonces uno está en el camino y con ese awareness, con esa escucha,
uno puede ver más fácil oportunidades. De acuerdo. El que está capturado en una pantalla con TikTok todo el día, Instagram, no ve las cosas pasar. Sí. No ve las cosas pasar. Y de pronto le están pasando las oportunidades que se pierden. ¿Cómo hiciste para convencer al grupo que te acompañó y cómo lo escogiste además a comprar, almacenar? Bueno, entonces yo llego y salgo donde María Lourdes y le pido una cita a Jorge Londoño, presidente del banco. Y entonces, doctor Jorge, yo le digo Jorge hace poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Doctor Jorge, yo recibí su instrucción, la corporación financiera que se llamaba Colcorp está haciendo el proceso de venta de almacenar, yo estoy entregando toda la información al cuarto de datos, pero yo he pensado una cosa y vengo a pedir su autorización si usted está de acuerdo. ¿Usted qué pensaría si yo armo un grupo para participar en la compra de almacenar? Bueno, Jorge Londoño se fue para atrás. Y esto es muy gracioso. Yo creo que se le he contado, pero no. Y me dice bien paisa que es y bien querido. Me dice, oíste, Omar, vos me estás proponiendo un management buyout. Yo no había oído el término en ese momento. Ya. Aunque yo ya estudiaba en Georgia Sí, Tech, sí, sí. pero a mí no me ha tocado el término management buyout. Yo pensé, Dios mío, le propuse un crimen o algo. Yo dije, algo. Claro. Porque es que Sí, la sí, sí. expresión de él, me estás proponiendo un management buyout. Y yo, Sí, algo ilegal. y me dice, te digo una cosa. En igualdad de condiciones, te preferimos a ti, pero te digo en igualdad de condiciones. Y tienes que separarte de la administración para poderlo Claro. hacer, pero en igualdad de condiciones. Yo eso lo respeto hasta el final porque al final del día entraron 4 ofertas. Nosotros hicimos una, ya te cuento cómo armé ese grupo. Nuestra oferta fue la mejor y la compramos, pues fue una cosa increíble. Eh, pero yo no tenía, o sea, yo tenía la plata, yo tenía ahorros, porque yo fui siempre juicioso haciendo esas reservas para la vida, Ujú. pero tocaba armar ese grupo. Entonces, lo primero que llamé fue a mi esposa a decirle, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue? Y le dije, mal. Dijo, ¿por qué? Porque me dijo que sí, que participara. Y yo dije, yo no ¿Y sabía ahora cómo, qué? ahora cómo lo hago. Entonces, lo primero llamé a un amigo mío banquero de inversión, que se llama Gabriel Acevedo. Y llamo a Gabriel y le digo, Gabriel, eh, quiero que nos reunamos. Y le dije, tengo esta idea. Y me dijo, hombre, me encanta, podemos hacerlo así. Armamos un grupo con unos banqueros, con ellos, con Incorbank, con Sergio Rodríguez Azuero, Ya, el, abogado. el abogado para el tema, y él con Paul Kanspeyer para el tema tributario. Cogí a los ejecutivos del management y a 17 los invité. Wow. Y pues unos Tremendo. rompían era alcancías porque no tenían Claro. plata. Yo hice, pues, como María Lourdes fue tan generosa de decirme que me acompañaba, yo vendí el apartamento. Le dije, me dice, ya como estás tan generosa, vendí el apartamento, vendí las fincas, nosotros teníamos 2 fincas que luego las recompré. Traje todos los ahorros de mi vida, de toda mi vida. Yo había comprado acciones del Banco de Colombia que me había ido muy bien, tenía una reserva importante afuera. Me endeudé afuera, porque uno no se podía endeudar en Colombia para comprar entidades financieras, porque yo no podía participar en un management buyout teniendo el 5%. No, Ni el claro. 10 ni el que. Tuve una porción importante entre los ejecutivos y yo teníamos pues yo tenía la parte grande, pero éramos más de la tercera parte de la compra. Invitamos a un gran amigo de vida, que nos salió muy bien, un gran empresario, que es Nelson Polo, la familia Polo de los de Sánchez Polo, y armamos el grupo, trabajamos, presentamos la oferta, entraron 4 sobres de 4 ofertas, y la nuestra fue la ganadora. Y cuando ganamos, yo, Dios mío, ¿y ahora qué Y vamos a ahora hacer? sí. Ahora sí, deudas, ya viví en arriendo 2 años. Claro. 2 años, yo no teníamos carro, yo vendí el carro porque el carro era el de almacenar. O sea, era un todo o nada. Claro. Fue todo
en una ruleta que giraba el 22 rojo y tan cayó 22 Y a rojo. los 47 y con 3 hijos. Y con tres O hijos, cu- yo había tenido ah, dos bueno, hijos tus antes de grandes, sí, casarme. claro. Dos 5. hijos, yo tuve dos hijos antes de Sí, sí, casarme, y sí. entonces eran cinco 5 hijos. hijos, sí, de Era acuerdo. María Lourdes y era mi mamá, porque mamá, yo fui el soporte económico también de mi mamá, la cuidé hasta el último día de su vida. Entonces era una responsabilidad grande y era todo. Pero yo decía, bueno, pues si nos toca irnos a un aparte estudio, un Chapinero Alto, yo vuelvo y arranco. No importa, si nos va mal, yo vuelvo y arranco. ¿De dónde crees que sale esa confianza? Esa que acabas de decir. Bueno, entonces, primero la fe, lo repito. O sea, es que creer es tan importante. Y es tan bueno porque es que es una especie como de outsourcing que uno hace de la responsabilidad. Allá tú, allá tú. Entonces, primero, la fe es importante, creer en lo que se crea. Yo creo en Dios, pero que es creer en ese ser superior que si te da, que si te cierra una puerta, te abre una ventana. Entonces, Ya. primero eso. Segundo, pues ya había un track record. Ujú. Ya no era algo de cero. Ya habíamos logrado transformar un negocio, transformar una industria, crear algunas cosas, participar. Yo participaba ya en las juntas, en 5 juntas directivas. Ya había eso. Y había gente que creía en mí. Entonces, me dicen, sí, o sea, cuando yo llamo a estos, me dicen lo que quiera, como hagámosle. Claro. Entonces, hay eso, hay esa determinación de generar oportunidades, no solo para mí ni para mi familia, para mucha gente. Sí. Y cuando tú tienes eso, pues casi siempre se logra. Puede que no es, pero hay otra. Puede que no es a otra, otra. Siempre. Determinación. Una determinada determinación. Qué valioso eso y qué importante. Un paréntesis chiquito, ¿cómo hacías para endeudarte afuera en ese momento? Sí. Entonces, pues yo tuve o sea, tuve una bendición que fue que fui de los pocos que al comprar, cuando se nacionaliza el banco se nacionaliza y las entidades, cuando el gobierno las vende, les hace una oferta en primer lugar a los empleados Ya. y a los fondos de empleados. Y nosotros tuvimos un grupo que nos financió de una manera también fue absurda. O sea, yo me financié de una manera que era loquísima. O sea, pero yo decía, este banco y las acciones salían a un precio muy barato para los empleados. Luego en la Ya. bolsa se negociaban muchísimo más caras. Ujú. Entonces yo me pegué una endeudada grandísima en Panamá. eh, con un banco colombiano con una filial en Panamá. Y entonces me prestaron y las acciones eran las que quedaban como garantía. Ya. Porque era, pues, haz de cuenta, pues, no sé, unas proporciones, unas sumas que hoy mismo parecen como que, wow. El Banco de Colombia tuvo el siguiente proceso. Estando la familia Gilinski al frente, lo vendió. Y lo vendió a un banco español que se llamaba el Banco Central Hispano. Y la acción del banco se pegó una trepada brutal. Y a mí por alguna intuición, alguna cosa, yo dije, voy a vender. Ya. Y vendí, hice esas utilidades y las dejé afuera y luego las deposité en un banco en Estados Unidos. Mm. Empecé esa relación, eso fue año 97 porque esa venta se cayó. ¿Ah, sí? Claro, el Ah, sí, Banco obvio, Central porque después Hispano, el que la compró fue luego el BIC, sí, sí, sí. el Sindicato Antioqueño. Sindicato. Sí, sí, sí. Y cuando se cayó, pues Claro. las acciones pues, se fueron y no pararon de caer. Increíble. Años. Sí, fue una cosa, una bendición total. Impresionante. Y entonces empecé esa relación con estos bancos afuera, bancos medianos, eh, y cuando llegó esta oportunidad, se las presenté. Les dije, "Mira, Ya. es esto, les puedo entregar en garantía mis acciones, Claro. y armamos un esquema y pude lograr de esa manera participar. Pues éramos casi que, como éramos 3 grupos, casi que teníamos como cerca de la mayoría, sin ser más del 50 obviamente, pero proporcionalmente éramos
la mayoría frente a los otros grupos. Entonces, como salió bien, pues Sí, sí, sí. eso salió bien. Este episodio es patrocinado por MPF Invest. La plataforma a través de la cual puedes empezar a construir tu futuro financiero desde 55,000 pesos. Vas a poder encontrar productos de renta fija, renta variable y alternativos. ¿Qué esperas? Te dejo el link en los comentarios de este video para que puedas descargar nuestra aplicación. Me gustaría también entrar en un tema antes de seguir digamos, con la historia de Almacenar y todo lo que vino después, porque yo sé, digamos que tú has sabido manejar supremamente inteligente la deuda de ahí en adelante. ¿Qué consejos das tú sobre la deuda como a alguien que está, digamos, con algún proyecto, que sabe que tiene que endeudarse? ¿Qué consejo le darías tú para ese adecuado manejo de la deuda? Sí, mira, Santiago, yo lo que diría es, el adecuado manejo del riesgo, el riesgo siempre es una variable que debe estar Claro. y está inmersa en el mundo de los negocios. ¿Quién corre más, quién corre más riesgos que el empresario? Yo creo que nadie en la Tierra. Y empresario estoy hablando del pequeño empresario, del mediano o del gran empresario. Dos. Yo siempre pongo este ejemplo. La señora que tenemos en el puesto de la esquina del edificio, de la oficina, tiene un puestico de fruta. Y trabaja, debe ser un sobrino o alguien, trabajan dos, genera, o sea, ella su autoempleo y el de otro. Y ella llega y me imagino se compra la papaya, la fruta el día anterior, la acomoda tal, y llega y otras cosas. Y si está lloviendo, pues nadie le compra o no puede Sí. ir y corre el riesgo. La señora que tiene la peluquería trabaja, genera 4 o 5 empleos, la señora de las uñas, etcétera, el señor de la pizzería, todos. Y corren riesgos, todos corremos riesgos. Entonces, correr el riesgo es inherente al empresario. El empresario es un gran tomador de riesgos y entonces quien entra a este mundo debe saber que va a correr riesgos, que aquí no nadie le va a dar un seguro para decir a ti te va a ir bien, nunca. Ahora, ¿cómo manejar la deuda? O sea, el capital, que es un insumo absolutamente, pues es definitivo para el mundo de los negocios, eh, es un recurso abundante en el mundo, pero para los empresarios es un recurso escaso. Eh, yo creo que la filosofía de apalancarse, la deuda es importante eh, de una manera muy racional. En mi experiencia, pues los bancos hacen un gran trabajo, pero los empresarios hacemos más trabajo pagando y Mm. cumpliendo. Y pasarse, excederse, pues cuando llegan los momentos malos, los resultados casi nunca son buenos. Y la incertidumbre es el momento malo siempre va a llegar. Sí. Siempre. O sea, eso es inevitable. Entonces, ese nivel adecuado de deuda, eso cuando uno hace todo con la cédula, pues ese riesgo, muchos lo sacan adelante, muchísimas personas. Pero tal vez para poder dormir tranquilos y demás, lo ideal es un balance entre apalancamiento y fondos y recursos. Pero al principio hay que comenzar, porque uno cómo arranca si no tiene Sí, plata, si no es de heredero, acuerdo. o en mi caso, pues toca Tomar de ese esa riesgo. manera. Y ahora sí, ¿cómo siguió Almacenar? ¿Cómo le siguió yendo y después qué hiciste? Bueno, entonces Almacenar en esos primeros años era el gobierno del presidente Uribe. Este país iba para arriba, crecía el país a unas tasas increíbles. El negocio de logística empezó para arriba, empezaron las empresas a entregar los inventarios a operadores logísticos. Nosotros nos ganamos los grandes contratos, nosotros pasamos de ser una compañía, cuando yo asumí la presidencia éramos como 250 personas, cuando entregué a Almacenar éramos 3.000. Wow. O sea, una compañía que tenía operación en todas las ciudades, centros de distribución, manejábamos la logística para grandes compañías multinacionales. Y entonces la compañía sale muy bien y cuando estamos pues ya a cargo de nosotros,
la compañía que va tan bien, se nos acerca el segundo competidor que había perdido la licitación con nosotros, Además. el segundo, que es la empresa de la familia Santo Domingo, que es Valorem, que tenían una compañía que se llamaba Almagrán. La presidía en ese momento un tipo que es muy especial, que se llama Frank Per, Mm, y Frank dice, pues no éramos amigos, me dice, oiga, queremos comprarles. ya. Y entonces organizamos la venta. Eh, mis, mis socios, que los banqueros de inversión, los abogados, que que ellos su inversión fue capital intelectual. Entonces, yo creo que mis socios todos salieron muy felices. O sea, ellos aportaban en especie, como se Trabajo, dice. Ya, trabajo. trabajo. Pero los empleados también salieron muy felices. Yo creo que hoy se habla de ese número de X. Yo creo que hubo muchas X Claro. en la inversión que todos sacaron, todos los socios. Yo también me quedé unos años integrando las dos compañías. Esa compañía la terminaron ellos manejando de una manera muy exitosa. Ya. Y hoy esa compañía la compró el primer operador logístico del mundo, que es DHL, y esa Mm. compañía es DHL Colombia. O sea, mi compañía, la que yo creía que era un hijo más, para mí era mi sexto hijo, hoy es DHL en Colombia y es el líder de lejos. ¿Hay algo que tú consideres que es determinante en el éxito de una compañía de logística? Sí, muchas cosas. eh, muchas cosas. La primera es el respaldo. Es que cuando tú entregas inventarios, es que una compañía que le entrega a otra el inventario es como un banco de mercancías. Entonces tienes que tener respaldo, reputación, tienes que tener un equipo humano. El equipo humano tiene que ser el mejor. La tecnología, tienes que invertir en tecnología, procesos, optimización, costos y una agresividad comercial brutal. ¿Y esa cómo es? Pues es que DHL es el número uno del mundo y es el número uno de Colombia. Y nosotros la volvimos la número uno y por eso nos la compraron y por eso la compró DHL. Eh, terminó, pues terminó en las mejores manos Total. porque es el líder global. Y es para uno cuando es como un hijo que se le va, pero termina en la mejor familia. Sí, Porque sí, yo sí. digo, wow, qué alegría. Pues no, yo Total. no volví a saber nada de ellos y está muy bien. ¿Y cuando vendiste, cuántos años tenías? Vendimos a los 52 años. ¿Y ahí qué hiciste? ¿Qué vendes y qué al otro día qué? Entonces yo me quedo con algo de plata y sin oficio. Exacto. Y sin oficio. Ujú. Entonces esa es otra historia que también cuento. Entonces yo llego a la casa eh, y le digo a mi esposa, bueno, pues se acabó. Y yo no sabía ni manejar un Excel, ni Word, ni nada, porque a mí me manejaban todo. Yo he sido bastante inútil para lo que es el manejo de las cosas. Yo, por ejemplo, yo no sabía cómo se retiraba plata en un cajero automático. Ya, Entre María Lourdes y mi secretaria me sacaban plata, yo, ya. yo no sabía. Yo no sabía, o sea, correo electrónico era lo máximo. El WhatsApp en ese momento, esto es 2007. Muy poco, WhatsApp, no. No hay. Eso no. Entonces, como yo era tan inútil, pero tenía un computador en la casa, pero una pantalla en blanco, entonces yo me pongo a mirar a un lado de la pantalla y al otro lado una talega de golf que me habían regalado mis hijos, nuevecita. Ya. Y yo he estado ahí haciendo mis primeros pinitos con el golf. Y entonces yo hacía las siguientes cuentas, previendo esa pregunta que me hiciste hace rato. Con esto ya ellos están en la universidad, ellos terminan la universidad, pues, o sea, ellos ya con esto se pueden ir tranquilos, no tendremos, pues, no hay problema ahí, pero yo decía, ¿qué hago? Y decidí regalar la talega de golf y Wow. meterme al computador. Y entonces decía, ¿ahora qué? Sí, pero ¿qué hago? Entonces, yo había creado una empresa ya que se llamaba la Sala Logística de las Américas para las ferias de logística, Ya. unas ferias que se hacían en el mundo. Aquí hicimos unas ferias súper exitosas y decidí invitar a mis socios a participar y dijeron, vamos a diversificarnos,
a participar en una licitación que sacó el gobierno, que es el único negocio que yo creo que he hecho con el gobierno en mi vida, por la administración del Centro de Convenciones de Cartagena de Indias. Ya. Y lo que es increíble es que nos fuimos con Concreto y GHL y nos ganamos la licitación. Acabamos de celebrar los 15 años Wow. de operarlo. Soy presidente durante los 15 años. Transformamos esa compañía de una compañía de 29 personas. Hoy somos 350 personas. Operamos Cartagena, operamos Cali y operamos San José de Costa Rica, el Centro de Convenciones de San José de Costa Rica. Y ese fue como mi primer, como mi primer éxito post almacenar. Ya. Y eso salió rápido. O sea, y ahí empieza la historia. Pero luego, pero claro, eso es una historia donde somos, pues uno va a una junta al mes y ya. Pero ahí es cuando le digo a Federico Ochoa, que es el vicepresidente ejecutivo del Grupo Bancolombia, Que era tu jefe. que fue mi, ya no, Fue. porque, pero sí fue Digo, mi fue, presidente. fue. Fue varios Sí, años sí. mi presidente de junta. Y nos reuníamos todos los años, una relación cercana. Un hombre muy especial, Federico, inteligentísimo. Yo le digo, oiga, Federico, ¿cuándo se retira usted del banco? Hombre, yo creo que él calculaba que en 2 años. ¿Y usted qué va a hacer cuando se retire del banco? No, pues no sé. Yo le dije, oiga, ¿por qué no abrimos una oficina así sea para ir a leer periódico? Vamos a leer periódico. Y le decía, o sea, yo decía, así compráramos una droguería, compremos algo, se lo decía a unas amigas, pero yo decía, yo quiero hacer como algo. Y con Federico nos creamos el primer patrimonio autónomo que hubo en Colombia para comprar compañías, Ya. que se llama, todavía existe, Oportunidad Colombia. Entonces, y Federico se le anticipó el retiro del banco. Ya. O sea, yo me retiré en el 2010 y él se retira en el 2011. Y entre el 2010 y 2011 armamos este fondo. Este fondo íbamos a hacerlo 4 amigos, o sea, Federico y yo, y él iba a poner un amigo, que su amigo que puso fue Rafael García, Ah, tu tío, sí. que nos asociamos desde ese momento. Y los 4 amigos se volvieron 40 amigos. 40. Dios. Y eso pues fue una bendición porque lo primero fue el gasto reputacional que habíamos hecho con los años, pues estaba viendo porque Total. la generosidad de nuestros amigos, ya, no, no, invíteme, entonces ya. Entonces, claro, pasamos de 4 a 10, luego, bueno, no vamos a hacer 20, bueno, terminamos 40. Y seguimos, ¿no? Porque todavía nos quedan 2 inversiones, porque las otras 5 se vendieron. Y ahí, en ese tiempo, Federico y yo vimos 150 oportunidades de inversión. 150. O sea, 2 o 3 a la semana. Entonces, tal. Y veíamos, pues nos ofrecieron ser socios de Viva Colombia, la aerolínea. Nosotros, Sí. bueno, pues no, pero lo veíamos. Nos ofrecían hoteles, de todo. Para ver 150, hicimos 7 inversiones. Ya. Y aprendí un nuevo oficio. Increíblemente aprendí el oficio de comprar compañías. Y ese fue un nuevo oficio. O sea, mi vida... Totalmente diferente a lo otro. Y como tú dijiste, yo me lo preparé, así como no me preparé para la logística, mucho menos me preparé para el mundo de la banca de inversión y del manejo del capital. Sí. No, pero gracias a Dios, y ha sido, o sea, comenzamos, esto fue abril del 2011, abrimos la oficina, Ya. en la calle 74 con carrera séptima, en el edificio que fue de Mafre. Ahí abrimos nuestra primera oficina, Federico y yo, y una asistente. Y eso es el origen del Grupo Trinity. Ya. O sea, comienza es verdaderamente ahí. Porque yo tenía el negocio de la sala logística de las Américas y la inversión en el Centro de Convenciones de Cartagena, pero that's it. Y la finca y algo y la caja guardada. Sí. Y ahí arranca esta nueva historia.
que además es lo que hoy en día se conoce como fondos de capital privado. Ese fue, Nosotros realmente nunca hicimos un fondo de capital privado. Yo me orienté de otra manera. Yo lo orienté con una oficina de familia, más o menos. en Trinity, sí, yo decía Oportunidad Colombia, Ah, fue como el muy pionero en los parecido, fondos de capital. muy parecido. Aunque era un PA, no tenía la estructura de fondo. Lo acabas de definir perfecto. Aunque era un PA, un patrimonio autónomo, lo que no tenía era esa estructura De acuerdo. de los comités y tal, Sí, sí, sí. pero con una formalidad idéntica. Ya, Impecable. Eso sí, le dimos un gobierno corporativo, pues por eso estábamos 40. Seguimos 40. O sea, quienes se han retirado realmente es porque pues no están con nosotros hoy. Ya, como el caso de Rafa, como el caso de Salim Hanna, como el caso de Alberto Arciniegas, ya. como el caso, o sea, son casos dolorosísimos, pero el resto ahí estamos. Ya, tremendo. Y ahora sí Trinity, que yo sé que pues es tu family office y grupo empresarial de Sí. tu familia. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que Oportunidad Colombia va bien, y eh, hay un evento que nos pasa. De los 7 negocios que hicimos, salieron bien, la mayoría, y uno salió extraordinariamente mal, pero mal. Y entonces empiezas tú a sentir una responsabilidad fiduciaria porque yo Tremenda. tengo los mejores socios del mundo, pero tú sientes una responsabilidad que dices, no, no. Ujú. Y entonces, gracias a Dios, eso se rescató y salió al final bien. Pero ese evento, ese sí era dolor, pero porque nadie me reclamaba, nadie, no, no. Tú mismo. Exacto, uno con uno flagelándose, esto, tal. Uno decía, no, pero esto es terrible, y eso duró más de un año, la recuperada de esa, pues, de salir ¿En qué industria era esa en compañía? logística, De justamente, logística, que era ¿no? lo más doloroso para mí. Claro, Era lo más doloroso para mí. claro. Y entonces yo llego un día igual como yo siempre llego donde mi esposa y le digo, no, ¿sabes qué? Estábamos pensando abrir Oportunidad Colombia 2.0, y ya habían commitments de capital de la mayoría de socios ahí listos. Dije, ¿sabes qué? No, yo creo que se va a marchitar Oportunidad Colombia lo que hay, y voy a abrir, lo que hagamos de aquí para adelante, que sea solo con los recursos de nosotros. Invitaremos socios a las inversiones, pero solo con nosotros. Y ahí decidimos la oficina de familia nuestra era un libro donde Sí, apuntamos las inversiones, y una contadora que llevaba eso. ya. Y ahí decidimos abrir Trinity. Me traje a Santiago y a Gabriel a trabajar conmigo, ¿Tus hijos? mis hijos Santiago y Gabriel, que venían también. Estos también conocieron la adversidad pura y dura porque crearon la primera feria de fútbol de Colombia, Mm, y nos asociamos con unos argentinos para la primera red social de fútbol, como el Facebook del fútbol. ok. Pensábamos pues que íbamos a hacer como el Mark Zuckerberg 2, y eso resultó la quiebra. Perdimos hasta el último centavo. Ya. Y entonces Santiago y Gabriel, que trabajaban juntos en este emprendimiento de Friendball y luego en el marchitamiento del universo del fútbol, eh, después de 4 años dándole, 5 años, no se pagaban ni un peso de sueldo para poderles pagar a los empleados. Ya. La mamá les financiaba el Transmilenio, la invitada a las novias, era por cuenta. Y nosotros viéndolos, yo viéndolos, pero formándose. Y cuando decido abrir Oportunidad Colombia, los invito. Eh, y también invito a Nacho, pero Nacho estaba recién terminando la universidad, y él sí lo fichó el Citibank, y luego lo fichó el Pay, y luego lo fichó Credit Suisse, pero ya trabaja conmigo también hace menos, pero ya hace 4 años. Eh, y ahí comienza la historia de la familia, pero también cuando ellos me decían, pero papi, ¿qué vamos a hacer? Yo les decía, véngase conmigo, pero no sé. Vamos a ver qué. Vamos a ver qué. Sí. Lo que sí sé es que va a ser en el mundo de comprar un negocio. Yo quiero comprar un negocio al que nos dediquemos el resto de la vida. Ya. Quiero que encontremos un negocio para comprar. ¿En qué? No sé. Ni idea. No tengo la menor idea. Y ahí arrancó Trinity. Y llegó Coca-Cola.
Y entonces arranca Trinity el día 1 de agosto. Ya, o sea, todo esto, pues, digamos, con la razón social Trinity. Porque pues ya antes viene el Family Office, que tenía un nombre de Fivepool, antes esta oportunidad Colombia, está el Centro de Convenciones, pero ya la formalización donde agrupé todos los activos Ya. bajo esta marca es en el año 2015. O sea, son 10 años, el año pasado 11, pero 20 desde la compra de Almacenal. Claro. Y entonces abrimos el 1 de agosto. Y el 9 de agosto, bueno, abrimos. Entonces, estábamos viendo, claro, yo ya venía viendo cosas. Alitas de pollo, íbamos a comprar, nos estaban ofreciendo unas alitas de pollo. Sí. Pero yo les ofrecí que tuviéramos la mayoría y no me la quisieron vender. Esas alitas de pollo luego se cerraron. Estábamos viendo un fondo de cine para hacer una película con alguien que estaba haciendo algo en Bollywood y algo en unos hoteles de carretera, unas barcazas en el río Magdalena para mover fuel oil de Barranca a Cartagena, a la refinería. Estábamos todo. bien de todo. Y aparece Coca-Cola, carbón. Carbón. Carbón metalúrgico, se haber dicho, carbón. Pero entró Otto Giraldo, que era el gerente de la compañía, él entra y dice, yo estoy aquí por intermedio de un amigo nuestro común, que fue compañero mío en el banco, que se llamaba Carlos Torres, porque yo quiero hacer un management buyout y usted sí sabe cómo hacerlo. Sí. Y yo le digo, bueno, pero carbón, sí, bueno, cuénteme. Y me di cuenta pues que como estaban orientándolo no era, yo le dije, creo que eso puede tener futuro, entendí un poquito. Y corto el cuento, el grupo Gerdau, el grupo siderúrgico más importante de Brasil, vendía su operación de carbón en Colombia, y él hizo una oferta, nosotros tomamos la mayoría, hicimos la oferta y firmamos el 12 de diciembre del 2016 la compra que le dio el origen real a lo que hoy es el grupo Trinity. De acuerdo. Ahí les fue súper bien. ¿Cómo haces? Porque, digamos, después entraste en otras industrias, pero ¿cómo haces para identificar cuál es un buen negocio? Entonces te digo que uno ve varios, pero también les digo una cosa, sobre todo a ti y a la gente joven, crean también en la intuición. Hay mucho de intuición. O sea, los modelos matemáticos funcionan, el Excel funciona, y entonces los flujos de caja descontados, todo es muy importante para tener. Pero hay algo que no sé cómo, porque no lo puedo expresar, pero es algo que te dice, como si alguien le dijera, no, dele por ahí. Es intuición, es algo que te engancha. Entonces, mucho estudio, ¿sí? Mucho análisis, estudiar industrias, conocer el mundo, pero también creerle a la intuición, Ya. creerle Sí. a los intestinos. Y hoy en día tienes además Paz del Río, tienes el negocio con Juan Valdés, Home Burgers. ¿Cómo han llegado esos negocios a ustedes? Bueno, esta historia también la cuento porque es muy bonita. ¿Cómo llega Paz del Río a nosotros? Entonces nosotros estábamos en el mundo siderúrgico porque el carbón es el origen del acero, el Sí. carbón siderúrgico. Y resulta que en plena pandemia, nosotros decidimos correr riesgos. Es que mira el tema del riesgo. Entonces decían en las emisoras que hay gente que se está yendo a Estados Unidos a vacunar y eso les van a quitar la visa, eso da. Y yo sí dije, yo sí prefiero vivo sin visa que muerto con visa. Y me fui con María Lourdes a donde vive un hermano mío en Charlotte, en Carolina del Norte, y mi hermano me decía, véngase que aquí están vacunando, aquí no ha llegado la vacuna. Y esto aquí es con alfombra roja, y él tenía ya el contacto y tal. Y yo dije, yo me fui. Y nos vacunamos.
Y entonces, claro, yo tenía mucho temor que con la vacuna me iba a morir, porque si no me Mm, mata el COVID, me mata la vacuna, la porque es vacuna. que yo creo que como eso no se sabía nada, Sí, sí, sí. y me meten el virus del COVID y eso me va a matar. Entonces nos fuimos para la casa de mi hermano y estábamos ahí. Pues claro, de la misma impresión psicológica, Sí, te yo sentía golpeó. como mareo esas cosas. Y de pronto recibo un mensaje de un amigo colombiano, banquero de inversión, que tenía una relación con otro amigo que termina siendo mi socio y con Goldman Sachs, que Sí. era el que tenía el mandato, y me dicen, oiga, ¿usted quisiera oír una historia de algo que se está vendiendo en Colombia? Y yo decía, pues igual si me voy a morir con la vacuna o sin la vacuna, pues oigamos la Oiga. historia y ahí oigo la historia, luego la completo en la segunda dosis que me fui a hacer a Miami, completa la historia. Y es que el grupo Votorantim, con el mandato a Goldman Sachs, después de varias ventas fallidas, estaba buscando un inversionista y consideraron, por intermedio de Héctor Ulloa, que tiene una firma que es Structure y que es mi socio hoy, nos consideraron y nos hicieron un due diligence, parece que bastante completo, porque esta es una familia brasilera, Votorantim es una familia de 130 o 140 años, que ha sido una familia muy cuidadosa en el manejo de sus relaciones Ya. y quería pues alguien pues con quien pudiera negociar. Y ahí empezamos. Hicimos durante todo ese proceso, eso comienza en el 20, perdón, en el 21, que es cuando comienza la vacuna, y en el 22 hacemos todo un cuarto de datos. Yo retiro a Santiago de Coca-Cola para nombrarlo Project Manager de Ya. ese proyecto que se llamaba Eiffel. Lo llamaba Goldman Sachs Eiffel, me imagino que es por la Torre de Acero. Sí. En la discreción más absoluta, 9 meses. Encerrados trajimos equipos de 50 personas para estudiar, para aprender de eso. Y yo decía, Dios mío, ¿esto cómo es? Y presentamos la oferta y lanzamos nuestra OPA en noviembre del 22. Y ahí arrancó una historia completamente diferente, pues Acerías Paz del Río es una de las empresas más icónicas de Colombia. Cumplimos este año 78 años con una historia de buenas, malas, o sea, una historia muy fuerte, pero una empresa linda, el eje empresarial de Boyacá, 7.000 personas están en la nómina de esta compañía, una responsabilidad social, un valor social incalculable. Y eso enamora, y por eso me metí. Has repetido ya varias veces tu intención de generar ese impacto, generando empleo, apoyando, por ejemplo, a Boyacá, Compro Boyacá y demás. ¿De dónde nace eso en ti? Yo creo que de mi origen, de la pobreza que tuve que vivir, del dolor de las pérdidas, de la adversidad y de saber que somos administradores nosotros apenas de recursos transitorios, porque luego esto lo manejan otras personas. Mm. Y que el bien que tú hagas hoy permanece, porque es eso, son semillas que se van regando y que van generando y van generando y eso es muy importante. Yo creo que para mí tal vez la figura del avaro es de las figuras que más me cuesta. De acuerdo. El que guarda solo para sí, que incluso hay gente que se ha muerto sobre colchones de dinero Sí. y viviendo miserablemente. Eso para mí siempre fue una figura que no, es cómo generar más valor social para otros, porque eso beneficia, pues qué felicidad que se beneficien muchos. Claro, total. Y ahora entrando ya como en la última fase, que además a mí me parece impresionante, es cómo fue esa decisión y el proceso de entrar a España, obviamente comprando Clarer y demás, pero es una decisión muy de irse también para allá a hacer empresa allá. Sí, Santiago. Entonces, imagínate que un poco, y también es interesante, en los años, tú también pensando en cómo trascender, eh, yo me encontraba con un dilema y es, todos los activos nuestros están en Colombia, todo. Y en empresas de commodities de alto riesgo, Sí, eh, Paz del Río Acero, Coca-Cola Carbón, pues las otras cosas, y con unos escenarios políticos, porque esto fue
hace 7 años antes, pero con una tensión social y todo esto, yo decía, me parece importante desconcentrarnos. O sea, así como me desconcentré en actividades diferentes en el mundo de los negocios, yo dije, yo creo que nosotros necesitamos una desconcentración geográfica. Y lo primero que tenemos los colombianos, especialmente los americanos, es arrancar para los Estados Unidos. Mm. Hay un enamoramiento nuestro con los Estados Unidos que es tradicional. Nosotros tenemos una relación y adoramos los Estados Unidos, pero yo no, o sea, yo nunca me sentí atraído por Estados Unidos porque decía, es que somos sociedades tan diferentes, mientras que España, pues tenemos el mismo idioma, la misma religión, el mismo derecho y demás. Y empecé también, dije, pues a buscar nuestras raíces españolas. Ya. Y le propongo a María Lourdes nuevamente, le digo, oye, ¿por qué no analizamos abrir una operación en España? Y entonces también, otra cosa que es importantísima, que hoy un poco riñe con la exposición que todo el mundo hace de su vida, de todo, que está compartiendo todo. Mm. La discreción, la reserva, el secreto es muy importante en el mundo de los negocios. Es muy importante. Esa es tal vez una de las cosas que diría, porque yo les digo, lo de Coca-Cola lo manejamos con una reserva. Paz de Río, 9 meses en silencio. Todo porque en un mundo donde la competencia, alguien se entera, alguien se filtra un dato, puedes perder la oportunidad por Ya. una pequeña filtración. Entonces, yo ahí les diría el valor de la discreción, de la reserva, cuando estás ensamblando proyectos poderosos y de vida. Ahora, la gente si quiere contar su vida y estar todo el tiempo expuesto es otra cosa. Sí. Pero para Sí. proyectos. Entonces nosotros no le contamos a nadie y nos íbamos 2 o 3 veces al año a España. Entonces todo el mundo decía, no, Omar ya se retiró, él ya cogió debe estar allá en De Ibiza. paseo en España. En Ibiza tomando el sol, tapitas, caña, la está pasando bueno, pero también se lo merece, dirían. Y yo llegaba allá y tenía 3 bancas de inversión consiguiéndome negocios. Yo tenía una relación y la sigo teniendo muy fuerte con el Banco Santander, con la banca de inversión del Banco Santander, me llevaban oportunidades. También me acerqué a JP Morgan y a otras bancas de inversión que pasaba el tiempo y me presentaban cosas y a mí no había eso que tú dices, Ya. ¿cómo detectas? No, yo no sabía cómo, pero lo que me presentaban no me sonaba nada. Entonces, claro, al final estos decían, pero este colombiano, ¿de qué viene? ¿De qué va? A ver, ¿qué le presentamos Sí, y que verdad, nada? no. Y, que tal. Y yo no, pues. Claro. Y como eso es sin retainers, sin comisiones, pues Claro, claro. claro. Entonces decían, No ¿este están será que ganando no va a nada. invertir? Sí. Bueno, pues entonces, simultáneamente pasaron varias cosas. La primera, empecé con el tema también de mis raíces. Entonces empecé a tramitar y a encontrar mis antecedentes y dije, yo no puedo hacer inversiones en España con visa de turista. Mañana cierran y yo no puedo entrar a ver mi Claro. negocio. Entonces yo tengo que... Y efectivamente la nacionalidad la obtuvimos inicialmente María Lourdes y yo. Luego tuve una fortuna muy grande y es que conocí a una mujer muy especial que se llama Nuria Vilanova, que es la presidente de su organización propia, que es Atrevia, que es la agencia de comunicaciones más importante, uno o dos más importante de España, y presidente del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, que se llama CEAPI, donde somos 350 presidentes, somos 250 españoles y 100 americanos. En Colombia pues estamos con Eduardo Pacheco, estamos con Jaime Gilinski, está el doctor Sarmiento, y tenemos a Jaime Alberto Cabal, otros buenos amigos ahí. Y en cada país como pues grupos de empresarios, en México está Carlos Slim, o sea, son familias empresarias. Y eso hace que yo entre al ecosistema. Ya. Me invitan a ser miembro del board. Acabo de ser reelegido en el board, ya para 6 años en CEAPI, y a empezar también a entender desde otro punto de vista el ecosistema español. Y resulta que yo salía por la calle, yo me iba por Serrano,
por Velázquez, por estas calles, y yo decía, mira, yo veo el Banco Pichincha, el Banco Quito, el Banco Uruguay, el Banco Nación Argentina, tal, ¿y por qué no está aquí Bancolombia? ¿Por qué no está el Grupo Aval? De acuerdo. ¿Por qué no está ningún banco? ¿No están los grupos empresariales? ¿Qué pasa? Entonces empecé a investigar. O sea, parte de mi trabajo era con bancas de inversión, pero también. Y estuve en la embajada y entonces decía, bueno, ¿qué estadísticas hay de empresas colombianas invertidas en España? Entonces, hay 1.000 empresas españolas invertidas en Colombia y en ese momento eran 15 empresas No puede ser. colombianas en España. Yo decía, pero esto, o sea, ¿cuál es la razón? Sin embargo, 500 ricos colombianos con pisos en Salamanca, en Chamberí, en Chamartín, Justicia, en otras ciudades. O sea, el colombiano invirtiendo principalmente en ladrillo, Sí. sobre seguro, finca raíz, pero invirtiendo. Pero en empresa no. Entonces, yo iba tomando esa, yo decía, no, yo me voy a tirar al agua. Yo, o sea, yo sí sé qué voy a hacer. Y empiezo a ver, y pasado un tiempo entonces, aparece una banca de inversión, aparece un amigo primero, que es mi socio también ahí, que se llama Julián Montejo, es un empresario colombiano, y él dice, hombre, yo quiero que veas esta inversión. Y esta inversión se llama Clarel. Entonces decía, pero ¿en qué se parece el mineral de hierro y el carbón en el que usted trabaja y las varillas con el ácido hialurónico, con el tinte del cabello? Pues en nada. Nada. Y yo decía, pero cuando me presentan en el quinto slide, yo dije, esta es una cosa muchísimo más grande de lo que hubiéramos pensado en la historia. O sea, de hecho, yo me imaginaba una tasca para vender cerveza con 3 locales. ¿Sí? Yo en eso. Y aquí pues es una empresa preciosa. Tenemos 1.000 tiendas en España, tiendas de proximidad, tiendas de belleza, cuidado personal y hogar. Uno las puede asociar como a los CVS o a los Walgreens chiquitos, pero en barrios, Ya, sí. en diferentes ciudades de España. Tenemos 3.600 empleados, 93% mujeres, Así. 36 nacionalidades. Tremendo. Y entonces esto era correr un riesgo, no nos alcanzaba obviamente la plata como siempre, siempre corto, siempre. Entonces traemos otros socios, nosotros controlamos, pero tenemos otros socios. Hicimos una operación de banca de inversión audaz también, con un seller finance importantísimo, tal. Y pues arrancamos ahora nuestro tercer año. Gracias a Dios, pues vamos bien. Y luego de estar allí, pues bueno, lo primero es que yo quería abrir una cervecería o alguna tasca o unas tapas o algo, pues algo más modesto. Y esto nos ha convertido en el primer inversionista colombiano en Colombiano. España. Y yo decía, pero ¿cómo así? Pues claro, Tremendo. porque yo sí sabía cuál era el tamaño de las inversiones. Entonces, pues no era difícil. Y luego, pues se presenta una oportunidad preciosa y es que Procafecol, la firma de la Federación Nacional de Cafeteros, que dirige una mujer extraordinaria, una de las mujeres colombianas más importantes que se llama Camila Escobar, una mujer joven, bonita, inteligente, y coincidimos en un evento de SEAPI justamente. Yo no conocía a Camila y entonces cuando terminamos, ambos éramos panelistas. Y entonces terminamos, entonces, hola Camila, encantadísimo, pues me generó la mejor impresión en esa presentación. Encantadísimo, mira tal. Omar, pero ¿cómo así? Entonces, ¿cuántas tiendas tienen en España con Claret? Entonces, mira, 1000. 1.000. Entonces le digo, bueno, ¿y cuántas tiene Juan Valdés en España? Y hace así. Digo, 500. 5. Me dice, no, 50, ¿no? 5. Yo le digo, pero ¿cómo me dices eso? ¿Cómo así? La marca más hermosa de Colombia. Bueno, corto el cuento, 12 meses también, no, sí, pasó casi un año, negociando discretamente porque pues esto tiene un gobierno corporativo, la Federación de Cafeteros, impresionante, y van país por país y decidieron elegirnos a nosotros y tenemos una compañía donde somos socios con ellos y firmamos un compromiso
un compromiso súper ambicioso, Santiago, tal vez de los más ambiciosos que he firmado en mi vida, pero con la ilusión. Imagínate que con 5 tiendas firmamos un compromiso de abrir 140 tiendas. Wow. Wow. 140. Juan Valdés lleva 20 años en España y tenía 5, o 18, no sé cuántos. Starbucks lleva 20 y pico también y tiene 200 tiendas. Ya. Firmamos 140, pero es que cuando tú tienes detrás a 560.000 familias cafeteras colombianas que viven de la marca Juan Valdés, cuando tienes la marca más linda del país, cuando tienes ese equipo de Federación de Cafeteros que comanda Germán Bahamón y de Procafecol de Camila, esa pasión y eso, nosotros dijimos, mandémonos y nos mandamos con todo. Trajimos un management espectacular, todos españoles. En Clarel mantuvimos el 100% del management. No eché a nadie, Santiago, porque dijimos, vamos a venir a construir sobre lo que está construido. Vamos a venir a aprender. No vamos a venir a dar cátedra sobre algo que ni conocemos y españoles que nos llevan 2000 años pues, de ventaja. Venimos humildemente a aprender. Y venimos a crear. Y con Juan Valdés venimos a traer el mejor valor de Colombia Sí. para que la conversación sobre Colombia cambie, como ha cambiado de lo que era hace unos años a lo que es hoy. Y ya te cuento que tenemos 9 tiendas, compramos las 5, ya tenemos 4 nuevas, acabamos de abrir en la calle República Dominicana, en la Plaza República Dominicana, que justo ahí llega la estación del Metro Colombia. Ah, Es tremendo. divino, es una cosa lindísima. Tremendo. Abrimos en el aeropuerto de Palma de Mallorca, abrimos en 15 días una en un centro comercial que se llama Oasis, con Z al final, que es muy inspirador. Oasis, no Oasis, sino Oasis. Y vamos caminando, un management sensacional. Y Ignacio se fue a vivir, mi hijo chiquito, se fue a vivir a Madrid a apoyar tanto a Clarel como a Juan Valdés. Y fuera de eso, entonces, otros amigos de mis hijos, que son los de Home Burgers, compañeros de colegio, unos empresarios colombianos exitosísimos, también nos pidieron si los podíamos acompañar con una pequeña inversión, pero también abrir puertas en Madrid. Van muy bien, ya tenemos tres Home Burger en Madrid. Y ya empezó ya otras marcas. Postobón acaba de entrar, estamos colaborando juntos. Una compañía muy linda que se llama Masglo, estamos Claro. promoviendo sus productos dentro de nuestras tiendas. Tremendo. Y estamos generando como colombianos colombianidad, orgullo colombiano, dignidad, porque esta es una sociedad muy linda que se conocía por otras cosas que no son las mejores cosas, los mejores valores, gente de valores, de principios, gente trabajadora, gente buena, y ahora España se está perfilando como algo muy lindo y, si Dios permite, la puerta para Europa. Tremendo. Además, tremenda el impacto que generas no solo para ti, obviamente, sino para el resto de gente que logras montar detrás tuyo, como estabas diciendo. Me quedan 2 preguntas. Y la primera es, por lo que has contado, en todos los negocios, inclusive también en el grupo Smile aquí de restaurantes, pues tienen socios, en algunos más que en otros, pero en todos hay socios. ¿Cómo escoges tú un socio? Sí, mira, de las elecciones más importantes que hay en la vida es escoger esposa o esposo, pareja y socios. Es una elección de una importancia y de una trascendencia. Un buen socio es una bendición, un mal socio es una pesadilla, Sí. una pesadilla. Dios ha sido grande conmigo y he tenido muy poquitos malos socios. Yo creo que, pues, me sobran dedos, pero los he tenido y sé qué es eso. Yo creo que lo importante del socio, el capital es absolutamente irrelevante. O sea, uno no puede irse a buscar el socio, principalmente, pues hay casos en que es necesario, porque si yo no tengo, necesito alguien platudo, Totalmente. pues me toca el platudo y me toca pedirle a Dios que salga bien. Pero si tú tienes para elegir, elige
personas que tengan tus valores y tus principios, que tengan tu visión de la vida parecida. ¿Sí me entiendes? O sea, hombre, vemos la vida, hombre, no la vemos parecida y tienes la capacidad de elegir, porque hay veces que no tienes la capacidad de elegir. De acuerdo. O sea, yo necesito un socio con plata y él la tiene y yo sé, pero él la tiene, pues, a veces, aunque a veces es mejor decir no hago el negocio, pero a veces hay que hacerlo porque es cuestión de sobrevivir. Entonces, valores y principios, formas de ver la vida, pero también es valores y principios, porque también la diversidad es clave. Sí, La diversidad es clave. Y otra cosa, para los emprendedores especialmente, no caminar solo. Es que cuando uno está solo, tiene el siguiente inconveniente, que es yo me pierdo, yo me busco, yo me encuentro. Entonces, cuando uno camina acompañado, si yo estoy aburrido, el otro está alegre. Si yo estoy deprimido, el otro está feliz. Si yo estoy optimista, el otro es pesimista, o sea, siempre tener a alguien de confianza para contrastar, ya. para decir, hombre, ¿tú qué opinas de esto? O sea, una opinión siempre. Y entonces, hombre, yo tengo un montón de socios, De acuerdo. pero pues no son 1000, pero en Oportunidad Colombia, claro que ese se salió, ese la sacamos del estadio, 40. 40. Pero qué aprendizaje, wow, porque tú aprendes de cada uno algo, una opinión, una idea, algo. Entonces, caminar acompañado en la vida es muy importante. Caminar solo, pues yo no sé si hay emprendedores que nunca se han asociado con nadie y les ha ido bien. Pero el valor de tener con quién contrastar tus opiniones es vital. Y elegir, pues a veces uno no elige, a veces, y hay gente que se casa y uno cree que alguien es y luego salen de otra manera. Eso pasa y pasa mucho. Pero correr el riesgo también es clave. ¿Qué hacer cuando uno se dio cuenta que está mal asociado? ¿Tú cómo lo manejarías? ¿O cómo lo has manejado? Pues mira, sí, hay momentos o sea, que te das cuenta es cuando es inminente una ruptura. Eh, pero eso no es muy diferente al matrimonio. O sea, hay personas que están mal casadas y duran mal casadas hasta que se mueren. La vida. Hasta que se mueren. Hay personas que viven, que ni siquiera conviven. De acuerdo. Uno vive en un cuarto, el otro vive en el otro, o en casa, y se mantienen. Yo no creo que haya una regla. Pero es cuestión, o sea, la transparencia, pues en mi caso, pues, no, esto no funciona, mejor hasta aquí. Ya. Pero hay personas que tienen que estar. Entonces, no, ahí no podría decir que se me ocurre una regla única, ¿no? Y la última, también es una pregunta que repito para ver todas las perspectivas de las personas que han conseguido cosas supremamente importantes, es si alguien que está en la vida, como decimos, perdido un poco, que no sabe qué hacer, no sabe qué le gusta, no sabe qué empezar, ¿tú qué consejo le darías para que se pueda como empezar a encaminar allá, a encontrar algo que le guste y a lo que se pueda dedicar? Sí, mira, yo lo que le diría a alguien es, primero, el reconocerse. Es que el solo hecho de saber, estoy perdido, no sé qué, eso ya es bien, porque hay personas que ni siquiera se dan cuenta lo perdidas que están. Y se dan de totazos a totazos y tal, y no se dan cuenta de eso. Yo creo que lo primero pasa por ese autoconocimiento, diría uno. O sea, reconocerse, sí, hombre, eso lo primero. Lo segundo, acompañarse, oír, escuchar, pedir un consejo. Pedir un consejo, a veces un consejo profesional, a veces un psiquiatra, un psicólogo, un coach o un amigo o alguien que no es amigo, pero que está, que sí, que está, que y le dice, hombre, de una cita, si usted estuviera en mi caso, ¿qué haría? Entonces yo diría, escuchar es súper importante. Luego, estudiar, o sea, como informarse, estar informado. Sí. Es que la vida es impredecible
Y entonces tú no sabes si en un libro que cogiste, De acuerdo. en un podcast De como acuerdo, este, de acuerdo. o sea, si escuchan Primer Paso, pues se les van a ocurrir cosas que si no lo escuchan no tienen oportunidad. Entonces, estar ahí. Y tal vez el último. La tendencia que tenemos los seres humanos es a aislarnos cuando estamos mal, Mm, cuando estamos deprimidos, de cuando acuerdo. estamos tristes, cuando estamos fracasados, cuando nos han golpeado, tendemos a escondernos, a encasillarnos, a guardarnos, a veces ni siquiera levantar las persianas y no salir de la casa. Todo lo contrario, mientras peor estés, sal más rápido, busca, relaciónate, habla, comparte. Es vital. Ahí aparecen las oportunidades. Qué valioso eso y yo creo que gran sitio para terminar esta conversación. Mil gracias, Omar. Hombre, Santiago, gracias a ti, gracias a Primer Paso y pues bueno, mucho, o sea, siempre piensen que cada cosa buena, que lo que hagan bien, como tú lo haces, generándole bien a tanta gente, eso se devuelve. Sí, Todo lo que tú haces por de acuerdo. otros se devuelve y se devuelve multiplicado. Entonces, sigan haciendo y muchos éxitos a ti, Mil que ya vas gracias. muy bien, Mil vas gracias. divinamente. De verdad, mil gracias. Encantado.